Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está pasando por todo México, que nos invadió, nos sorprendió porque al momento de grabar el capítulo pasado nos reciben con la noticia de que acababa de pasar una tragedia en Querétaro. ¿Cómo estás, Isidro? Buenas noches, sí, estamos bien. Como bien dijiste, nos recibieron con una noticia amarga al bajar después de grabar el capítulo anterior y pues sinceramente yo estaba totalmente en shock porque nunca imaginé que se iba a escuchar este tipo de noticia, sobre todo por el impacto, ¿no? Porque que llegues y te digan, oye, acabas de ver esto que pasó, hay 30 personas fallecidas. Fue un golpe duro, ¿no? Y eso que pues no estuvimos ahí. Claro, para poner un poquito en contexto a los que no se hayan enterado, los que no hayan sido de México, el día sábado, en un partido de fútbol, se presentó una pelea entre las barras, que son los aficionados más pesados, podría decirse, de cualquier equipo de fútbol, donde las agresiones llegaron a golpes. Se mencionó en ese momento que había 30 personas fallecidas, que hasta el momento lo han negado todo. Sí. ¿Sí? Si están siguiendo la noticia, apenas se reveló las sanciones que se están presentando, los testimonios, los cateos que se están haciendo en Querétaro para encontrar a estos delincuentes. De hecho, sí, todos aquí en México y me imagino que también en otros países hemos escuchado hablar sobre los fanáticos de fútbol que son muy agresivos, ¿no? Que son en, en la parte sur del continente, son hinchas, pero pues son de cierto modo los más seguidores del equipo, ¿no? Se llaman barras, aquí en México se llaman barras, y pues todos los equipos tienen sus barras, inclusive hay equipos que tienen de a dos, de a tres, y que son los mismos equipos de fútbol o personas que están metidas en la cuestión del fútbol, del propio equipo, a nivel directiva o a nivel oficinas, los que proporcionan boletos gratis, los que proporcionan dinero para poder viajar a otros estadios, vaya, distintas cosas que ellos mismos les proporcionan a estas personas para que vayan y defiendan los colores de X o Y equipo. Sí, claro, no hay que ser un genio para saber que estas barras, porras, yo las conocía anteriormente, no sé por Porras. qué, y en este momento se mencionan como barras, son mantenidas por el mismo equipo de fútbol. No es fácil ser aficionado y mucho menos ir a todos los partidos. Literalmente aquí en México hay gente que vive de eso, únicamente yendo a los partidos, apoyando a ese equipo. Y qué lamentable que el día sábado se haya presentado esta pelea donde hubo un descontrol total. Sinceramente no pude creer que, a pesar de que hubiera mujeres y niños, en ese momento los aficionados agarraron parejo. Sí, de hecho, ahí hay un detalle importante y es que vimos escenas que de verdad en video dolía ver que había personas que pues a lo mejor quedaron en medio, ¿no? Había familias, en este caso me quedó muy marcado como una mujer en redes sociales dijo que un joven le dio su playera para que ella pudiera escapar de la violencia
hacia el equipo de Atlas, ya generalizado, ni siquiera ella estaba en las barras, o sea, ella estaba en un espacio aparte, pero la violencia se descontroló, porque sépanlo también, me imagino que en otros países también es de esta forma, pero hay un espacio definido para las porras que van para X o Y equipo, y es cabecera de casa y cabecera de, ¿cómo se dice? Invitado. Visita. Visita, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que se sale de control. De hecho, hay versiones en las que se comenta que incluso los propios cuerpos de seguridad son los que permitieron y abrieron las puertas para que se generara incluso más violencia, ¿no? No sé si tengas un poco más de información tú. Sí, yo igual me quedé con imágenes y creo que quiero retomar lo que dijiste al principio. Son imágenes tan fuertes. No las vi por morbo, simplemente porque fueron tendencia. Y todo ese tipo de imágenes te llena la cabeza de adrenalina, no sé, de temor, de coraje, que ni siquiera se pudo descansar. Y yo me quedé con una imagen igual. Sí escuché, leí el tweet de esta chica que agradeció al chico que le prestó su playera, como dices. Pero yo me quedo con la imagen del chavo que estaba protegiendo a su novia en la cancha. Estaban golpeando al chavo y la chava estaba debajo de él. Y él estaba protegiendo a su novia porque estaban lloviendo golpes de donde sea. Sí. Ese tipo de violencia es inaceptable, es imperdonable. No sé cómo decirlo, no tengo las palabras para este desastre. Yo sé que el fútbol en América y yo creo que en el mundo es de mucha pasión. Se presenta en todo Sudamérica, allá son más aficionados que aquí. Sin embargo, no creo que haya existido un hecho como el que sucedió aquí. Creo que sí ha habido, pero creo que ha sido por cuestiones diferentes o ha sido por accidentes más que por violencia directamente, ¿no? Tenemos referencias a otros países que sí podemos comentar. Por ejemplo, en Inglaterra, me parece, están los ya muy conocidos hooligans que llevan las cosas igual a los golpes, ¿no? No siempre como a niveles tan extremos, pero todos hemos visto alguna que otra, un video, una escena en donde se representa, incluso me parece que hay películas sobre los hooligans. Sí hay. Pero, de hecho, si quisieran ver alguna película, no recuerdo bien el nombre, pero si ustedes ponen hooligans y el nombre de Elijah Wood, si no lo reconocen, es el tipo que hizo de Frodo en El Señor de los Anillos. Él tiene una película sobre eso y como que se va viendo el desarrollo entre una persona normal y una persona aficionada, que pues a mi gusto más bien aficionada, pero a los golpes. Bueno, mencionaste también el tema de la seguridad, que bien sabemos que en un partido de fútbol siempre hay violencia. En un clásico Chivas contra América, en un clásico Cruz Azul América, Sí. En un clásico Cruz Azul Chivas, clásico joven le llaman, pero siempre hay violencia. Sin embargo, los medios ya sacaron a flote que Querétaro no contrató nada de seguridad. No sé si pudiste observar el video el momento donde pasan las barras de Querétaro hacia las del Atlas, hay un policía, entre comillas, porque no son de seguridad, hay un policía que está hablando por teléfono. En primera instancia, él es muy inteligente, porque no se metió y porque no es policía. Sí, son como una empresa de seguridad privada que ahí como anotación, apenas hace unas horas del día de hoy que acaban de pasar, ¿qué te parece? 3 días de ese suceso. Los representantes de la empresa privada de seguridad que estaban contratados por el estadio desaparecieron. Sí. Pero sí, claro, dices, ahí no son policías. Se deslindaron de la responsabilidad, salió en los medios los contratos, las ofertas de trabajo de, ¿sabes qué? ¿Quieres participar en seguridad en el estadio? Te pagamos, no me acuerdo si $1,000, algo así. Sí, también llegó a mí.
pero es que no sé cómo comentarlo porque siento que eso pasa mucho aquí en México también. Siento que pasa mucho que, digo, a lo mejor por amiguismo, mal contrato o lo que sea, o por no darle prestaciones laborales y tener todo el tiempo a personas como en subcontratación o temporales, pues publican ese tipo de trabajos, ¿no? Ahí también hiciste un comentario sobre los medios y me parece lamentable, por ejemplo, que algunos medios estén dando una versión que la propia gente estando ahí ha desmentido. ¿Por qué? Porque comentan, incluso desde que salió la noticia, o sea, no tenía ni una hora y había gente ya dando que había estado ahí y que había dicho, ¿sabes qué? Es que a mi amigo, a mi familiar o a esta persona que estaba al lado mío, le picaron la cabeza con un picahielos. O sea, definitivamente hay fallecidos en eso. Sin embargo, los medios se han encargado, los grandes medios, al parecer, se preocupan más por la versión oficial, entre comillas, que da el gobernador del estado de Querétaro. Sin embargo, la gente que sí estuvo ahí ha dado la cara y ha demostrado y no sé, con toda la gente que se ha visto en los videos, espero, yo me arrepiento de ver eso, pero también lo llegué a ver en Twitter y es violencia cruda y ellos están manejando que no hay hasta el momento, después de 3 días, el gobernador sigue diciendo que no hay muertos. Sí, es repugnante que la política siempre encubra este tipo de hechos. No podemos decir que no hubo armas blancas porque hay un video donde un tipo se roba la red. Digo, no sé qué tipo de persona tienes que ser para que una red de fútbol valga para ti. Te interese. Sí, claro, es una red, ni siquiera es nada simbólico. No sé, a lo mejor los aficionados de fútbol si lo quisieran, desconozco, pero ahí está el claro ejemplo de que hubo armas blancas. Y el que haya habido armas blancas significa que hubo heridos. Y no hay que minimizar la agresión porque uno puede decir como político, como medio de comunicación, es que no hay muertos. Sin embargo, ¿cuántas veces y cuántos conocemos que han sufrido daños permanentes debido a un golpe? Y en los videos se ve claramente que la gente, como animal, como bestia, fue a agredir a las personas y no cesaban a pesar de que ya estaban tirados, de que ya estaban inconscientes. Los desnudaron. ¿A qué nivel tenemos que llegar para desnudar a una persona y para seguirla golpeando cuando ya está inconsciente? Digo, podemos decir, afortunadamente no hubo muertos, pero ¿cuántas personas quedaron dañadas por medio de este altercado? O sea, es una lástima y no podemos minimizar todos los hechos. Sí, de hecho, es complicado en muchos sentidos porque como bien ya lo hemos comentado en otros capítulos, todo viene de un centro, de una raíz, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Fíjate que complementando la idea en la que estaba yo hace un momento, los medios aquí en México han hecho de las suyas de muchas maneras. Han creado una historia alternativa de lo que en realidad se vive. Y por eso hablo de la versión oficial, entre comillas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esto pasa en muchas otras cosas, ¿no? Ahí tenemos la versión oficial sobre Ayotzinapa. Ahí tenemos versiones oficiales sobre los 8 de marzo también, donde algunos dicen, ¿sabes qué? Es que desaparecieron a un grupo de personas, de chicas, ¿no? Que estaban protestando, o las encerraron, o las metieron a la cárcel por razones totalmente injustas, pero la versión oficial es saldo blanco, todo el tiempo queda limpio todo. Sin embargo, también me gustaría hacer hincapié en que
si eso hubiera pasado en otro estado, que no hubiera sido Querétaro, el ataque mediático hubiera sido muy diferente. ¿O tú qué opinas? Por supuesto, estás en lo correcto. Hay una clara división política en el país. Ya no se habla de políticos, se habla de partidos. Claro. Y creo que mencionaste justamente el tema. Están encubriendo todo los medios. Y ponemos en contexto a la gente que no es de México. Querétaro es un lugar donde está prosperando la gente rica, donde la gente rica se está yendo a vivir, donde no hay delincuencia supuestamente. Entre comillas. Sí, claro, porque como lo gobierna cierto partido, tienen que pintarlo bonito. Y no está mal. La verdad es que cuando vas a Querétaro sí se siente una tranquilidad y no hay tanto crimen organizado, se puede decir. Pero podemos profundizar en eso después. Quiero recalcar lo que mencionas de los medios, porque no podemos minimizar nuevamente el salvajismo, ¿no? El testimonio de las personas, como dices. Tú puedes inventar y decir de cualquier cosa, opinar, y no puedes contrarrestar a la gente que estuvo ahí, que lo vivió. O sea, nosotros vimos videos y cómo te estremeció eso. Imagínate la gente que estuvo ahí viviendo ese hecho, esa violencia, con temor de que fueran a ser agredidos, con temor a que fueran a ser asesinados ya a un nivel increíble. Y sí, apoyo totalmente lo que dices. Si hubiera sido en otro lado, estos tipos en la política no perdonan ningún hecho. Y qué pena y qué denigrante que aprovechen cualquier desgracia para contrarrestar al país. Y voy a mencionar algo. Hubo un tuit que dijo, no me acuerdo de quién, y si me acuerdo no lo voy a mencionar, pero decía, ¿cómo no vamos a vivir en un país de violencia cuando el presidente es un agitador? O sea, no podemos perdonar ningún hecho para abusarlo como medio político. O sea, es una desgracia, y en lugar de tomar responsabilidades, de decir, es que el gobernador del estado no plantea la seguridad suficiente. Es que el estadio no planteó la seguridad suficiente. En un partido de fútbol debe haber policías. Miles de policías, igual y granaderos. ¿Y por qué se presentan granaderos en partidos importantes, entre comillas, cuando debería de ser en todos? Y en este caso, yo quiero mencionar que vi el testimonio del gobernador de Querétaro, donde dijo que iniciaron los cateos. Ya habían 26 presuntos detenidos y otros 10 que pudieron ser protagonistas de estos hechos. Sí, de hecho, volviendo a lo mismo que decías hace un momento, me parece que todo se toma como un posible ataque para X personas, ¿no? O sea, pareciera que no se pierde la oportunidad de poder decir es culpa de y decir un nombre. Cuando muchas veces, no sé, yo creo que me parece que si hay niveles de gobierno, entonces se debe de primero ir al primero más inmediato, pero si ya es una cuestión generalizada de muchos estados, por ejemplo, pues obviamente sí hay un problema a nivel federación, ¿no? Sí, ya te vas a lo más grande. A nivel gobierno federal. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a centrarnos entonces en los hechos. Tenemos distintas versiones de lo que acontece de lo que aconteció, en el partido entre Querétaro y Atlas. He visto algunas notas, por ejemplo, del País en su versión de México. Y si vemos el encabezado y la primera introducción que nos da Diego Mancera, que es la persona que escribió justamente este artículo, nos pone de encabezado: violencia extrema en el fútbol mexicano. Decenas de heridos en una batalla campal entre hinchas de Querétaro y Atlas.
Los hinchas de los dos clubes se enfrentan con una enorme brutalidad en las tribunas y obligan a los aficionados a huir por la cancha. ¿Te tocó ver los videos donde los propios entrenadores de los dos clubes abren las puertas de los vestidores para que la gente normal que se vio alcanzada por la violencia entró? Sí, sí los alcancé a ver y qué bueno que hubo esa empatía de los jugadores de dejar pasar a la gente. La verdad, la gente, ya lo habíamos hablado, este sentido y no sé, lo voy a definir y lo voy a buscar para que no quede vagamente como en esta ocasión otra vez. Este sentido de repetición de la gente donde ves que hay una manada hacia un lado y te unes a ella. Esa violencia que se generaliza y que se comparte es desafortunada. Y qué bueno que los jugadores, como dices, nos permitieron a las personas que ingresaran a los vestidores, porque no hay que desvalorizar a la gente. La gente como aficionada vale. La gente va a apoyar a un equipo, la gente va a disfrutar un partido. No soy tan aficionado de ver el fútbol, pero entiendo la pasión que existe por ese deporte. Es un deporte hermoso, me encanta jugarlo. Sin embargo, no creo que sea razón o motivo el que tú le vayas a otro equipo para que yo te violente. Y creo que debemos de mencionar eso y debemos de acabarlo. ¿Por qué? Porque siempre se ha visto este tipo de cosas, por ejemplo, el América. Que chingue su madre el América. Sí, un clásico, ¿no? Sí, el América es yo creo que ahorita el más grande equipo de fútbol mexicano. Le duela a quien le duela. ¿Por qué? Porque hay inversión. ¿Por qué? Porque hay dinero. Y no vamos a negar, el fútbol a nivel mundial y a nivel mexicano es un negociazo. Sí. Entonces, el problema de que sea un negocio claramente está desmintiendo este tipo de hechos. Porque te voy a mencionar, no sé si alcanzaste a ver las sanciones que hubo para el Querétaro. Se me hicieron ridículas, pero sí me gustaría que nos las comentes para que la gente escuche a qué nivel estamos, y yo voy a hacer una anotación aparte después de que comentes estas sanciones. Sí, por supuesto, ridículas e insuficientes. No sé, no encuentro las palabras para describir este argumento. El fútbol sí es privilegiado. Y a continuación les voy a leer lo que sancionaron o el castigo que le impondrán a Querétaro. El primer punto dice: Querétaro perderá el juego ante Atlas 3-0. ¿A quién llegado le importa el partido? O el marcador. El marcador no importa. Simplemente, güey, ya elimina al Querétaro, castígalo, no sé, elimínalo de este partido, de esta liga. Pues, de hecho, una de las sanciones que se estaban contemplando y que me parece que están dentro del reglamento es justamente que se tiene que desafiliar al club, pero seguimos oyendo. El segundo punto: 1 año jugando a puerta cerrada como local. ¿Qué? Ahí nada más se está perdiendo dinero. Vamos a comentar. El tercero: sanción económica por 1,500,000 pesos. Vean nada más cuánto valen las vidas de ciertas personas. No hay muertos, se dice, pero los daños con 1,000,000 de pesos repartido entre las personas heridas no va a alcanzar. Ahora, ahí para apoyar la idea que acabas de comentar, si nos vamos solamente al boletaje por partido en fin de semana, ¿a poco no se saca más o menos una cantidad parecida? Sí, claro. O sea, no son pérdidas millonarias, simplemente es quitarle un dulce a un niño. Sí, la verdad es que son ineficientes, la verdad. El siguiente punto: inhabilitarán a la actual administración del Club Querétaro por 5 años. Sépanlo, y voy a dar una referencia muy mala, pero todos vimos Club de Cuervos. Y lo bueno y lo rescatable de eso es que mostraron un poquito cómo se controla el fútbol mexicano. Entonces, si mi equipo, vamos a poner un ejemplo, es Querétaro y me van a sancionar por 5 años, aquí se mueve tan fácil el dinero y la
negociación que te lo vendo a ti y en 5 años me lo regresas. Sí, claro, Y o sea, hacemos business y nadie pierde. O sea, dejamos los hechos a un lado y no hay ningún castigo para mí ni para ti. A lo mejor nos pintaron mal el nombre en un momento y ya. no, y como dices, nada más es un modo de poder como saltarse las reglas, ¿no? Decir, ok, ya la actual administración no está. Pues sí, pero si pones al primo o al hermano o al amigo de esa misma persona, entonces, o sea, no, como que no hay forma, ¿no? No tiene mucho sentido. No, porque no estamos resolviendo el problema. La verdad es que solamente lo estamos disfrazando y estamos mostrándole a la gente que se atendió. Pero el día de mañana ni te acuerdas de ese pleito, ni te acuerdas quién era el dueño del Querétaro. Y ni siquiera te van a decir, a lo mejor ya no pasaron los 5 años, al año se lo regresaron. La verdad es que no hay que negar que el negocio del fútbol es tan corrupto, igual que la política mexicana, que después voy a dar una analogía de eso. Bueno, seguimos con los puntos. Se pondrá a la venta el equipo de Querétaro para que se lleve a cabo a más tardar durante el 2022. Si no lo logra, la Liga MX asumirá la responsabilidad. Eso ni siquiera tiene sentido, amigos. La desafiliación debería de ser más contundente, al menos en el sentido ya estricto de su propio reglamento que tiene la Federación Mexicana de Fútbol. Además, recuerden, solamente se manejan a billetazos. No sé si lo tengan todavía presente, pero el equipo de Mazatlán era una franquicia que venía de Michoacán, de Morelia. A billetazos se fue allá a Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa. Y pues, mira, ahorita ya es un equipo. En el caso de Morelia, Michoacán, me parece que tienen otro equipo, pero ya es de una liga diferente, de menor envergadura. Pero, o sea, solo es a billetazos. Realmente ese no es un castigo en ningún sentido. Solamente va a haber alguien que pueda comprar la franquicia que estaba en Querétaro, mandarla a otro estado y ¡zas! Asunto arreglado. Sí, claro, no se está arreglando nada, solamente están deslindando las responsabilidades, porque al final del día no se va a tomar en cuenta todo lo que está pasando. El proceso va a terminar en se detuvo a tantas personas por esto. ¿Y en qué concluyó? No te van a decir. El dueño del Querétaro ya no es dueño del Querétaro. Valga la redundancia, pero así te van a mostrar. Sí. Y no va a haber una resolución del problema. Bueno, continuando con el punto. Este es el más tonto. Dice, Barra del Querétaro, 3 años suspendidos como local y 1 año fuera. Quiero hacer la aclaración que ni siquiera tiene sentido un punto con el otro, porque acaban de decir que la franquicia tiene que ser vendida en menos de 1 año. Exacto. Y luego dice ahí que la barra de esa franquicia, que en este caso es Querétaro, va a estar 3 años vetada. O sea, ¿a dónde van los puntos anteriores entonces? Si solo están demostrando con ese último punto también que en realidad pues, no va a pasar nada. No, y pasó apenas cuando se quitó el descenso. Ok, sí. Los ponemos en contexto. El descenso en la Liga de México, el peor equipo con peor puntaje de acuerdo a lo que sea, puntos obtenidos, goles, lo que sea, se iba a la segunda división. Llegó el momento donde la cancelaron para que, no me acuerdo qué equipo, no bajara de categoría. Ya no bajara de categoría. Incluso hasta las Chivas, que ya estaban al borde del colapso. Sí. Yo pienso que lo hicieron a partir de ella, ¿no? Porque las Chivas son uno de los mejores equipos y los que más vende. Entonces, cuando cancelaron el descenso, lo que hicieron era que cambiaban, como dice Isidro, a billetazos, el nombre del equipo. O sea, si mi equipo descendía, yo pagaba para que el equipo que ascendía se diera su lugar y ya no pasaba nada. O sea, mi equipo, aunque perdiera, aunque fuera el peor, como yo estoy pagando, ya.
No No se va, importa. no le afecta nada. Y bueno, aquí dice el último: prohibirán de por vida cualquier estadio de México a quienes resulten culpables de las agresiones en el estadio La Corregidora, perdón. O sea, ¿cómo? Si no hay control para, ni seguridad, ni filtros para quitar un arma blanca, ¿qué van a hacer reconocimiento facial para estar diciendo, tú no entras porque eres un agresor? Tú no entras porque estuviste en lo del Querétaro. Es imposible. Además, para eso se necesitaría de más tecnología, se necesitaría de más inversión, cosa que no se hace, actualmente. Y lo digo porque incluso en algunas ocasiones ha habido boletos o pues les voy a poner el ejemplo claro para que no andemos ahí dándonos con rodeos. En el Estadio Azteca, por ejemplo, si tú llegas a cierta hora antes del partido, incluso iniciar el partido, hay un pequeño espacio donde hay unos guardias y donde hay alguien en la parte de afuera a quienes les das el costo del boleto o más o lo que te pidan en ese momento. ¿Y qué sucede? Ellos no te pasan por el filtro normal donde pasaría un aficionado que acaba de comprar su boleto normal, sino que ellos agarran y el boleto, entre comillas, que te da el revendedor, entre comillas, lo ponen en una cajita especial y te pasan a ti como que por la parte de afuera, como por una rendija aparte a la que a lo mejor solo los de seguridad podrían pasar o cosas así, pero pues tú te metes al estadio. Sí, exactamente. La seguridad y los revendedores siempre están coludidos. Voy a platicar una pequeña experiencia. Para que tengan un contexto, yo le voy a las Chivas como buen chilango. Le voy a otro equipo que no sea de aquí. Sin embargo, pues estudié en la UNAM, estudié ahí en CU, y un día pues quise ir al estadio Chivas Pumas, ¿por qué no? Vamos, compramos los boletos, como dices, justamente con los revendedores porque los boletos se acaban. Y efectivamente nos pasaron por, no sé si era el andén, por donde pasaban todos los vehículos, las ambulancias en caso de un accidente. Y me resultó sorprendente porque no nos hicieron ningún filtro, nada. O sea, pasamos porque ya iba a empezar el partido. Entonces, sí nos pasaron efectivamente por donde no es. Y los boletos, ni me acuerdo qué pasó. Creo que te los piden y tú ya entraste, ¿para qué los quieres? Sí. Entonces, claramente hay corrupción y el fútbol sabemos que es un negociazo. Y continuando con esa anécdota y relacionándolo con esto, yo me acuerdo que ese día yo iba con mi playera de las Chivas como buen aficionado. Debido a que ingresamos por la puerta del andén, nos pusieron en el mejor lugar, justo abajo de donde se comentan los partidos, ahí en el estadio de CU. ¿Y qué pasa? Que inmediatamente sientes las miradas. Las porque miradas, la gente ya lo sabe, o sea. Sí, de miles de aficionados donde dices, o sea, te están viendo mal porque no eres del equipo de Pumas, o sea, CU es local para los Pumas. Y yo iba con el playero de las Chivas y luego sientes las miradas. Lo sorprendente es que no era ni donde estaba la porra, simplemente era gente que iba a disfrutar el partido, aficionados, parejas, niños, y todos te observan. O sea, un nivel de discriminación como si fueras un tipo raro. No sé cómo llamarlo. Me pareció incómodo y muy nefasto de parte de la gente que lleguen a ese nivel de discriminación, agresión, ¿no? O agresión. Más tarde, así cuando de repente llega la de seguridad, me dice, ¿sabes qué? Es que ustedes no pueden estar aquí porque aquí van los de los Pumas y no queremos accidentes. Se comprende porque pues, si se puede evitar un accidente, lo haces. Sin embargo, es sorprendente que lleguemos a ese tipo de cosas donde si tú le vas a otro equipo, no nos podemos ni mirar a la cara y no podemos ni estar juntos porque nos vamos a agredir. Y ya nos pasaron a la porra de las Chivas, el peor lugar.
sí fue muy incómodo, pues la orientación, el sol y todo eso, para un pinche partido donde quedaron empates. Pero a mí lo que me sorprende es que lleven la afición a tal nivel donde yo te tengo que agredir porque no le vas a mi equipo, porque me siento superior, porque no sé. Es increíble y creo que por ese tipo de nivel de afición, de pasión, llegamos a este tipo de casos donde las porras se empiezan a pelear con los demás. No entiendo qué ganan, pero ahí está el resultado. Sí, de hecho, también me gustaría hacer la anotación por si alguien no ha ido a los estadios. Por ejemplo, en el de CU y en algunos otros hay rejas. Rejas en específico, ¿para qué? Para que las porras pesadas del equipo, las barras justamente, tienen un lugar reservado donde ahí ellos pueden hacer el destrozo que quieran y volverse locos si quieren y no pasa nada. Y luego están los espacios, zonas comunes, digamos. Casi en todos los estadios hay apartados de esa forma. Sinceramente no le he puesto atención a la mayoría de los estadios, pero a los que sí les he puesto atención, que han sido, que les gusta unos cinco estadios, sí he visto que tienen una zona apartada y que está enrejada para que, pues no sé, para que no se les hagan los aficionados que están más locos o los que golpean gente. Entonces, creo que desde ahí ya empieza un problema, ¿no? Sí. Porque de cierto modo, al ponerte la reja, te están dando libertad de volverte loco. En vez de decir, ¿sabes qué? Es que pues, no puede haber una reja porque este es un evento deportivo y tú como aficionado que vas, o como seguidor, o como persona normal, incluso como turista, ¿no? ¿A poco no se ve de repente ahí que algún turista va a algún partido porque lo invitó otra persona que sí vive en el lugar y que de repente, pues vamos al partido, yo te invito o lo que sea, y no llevan ninguna playera de ningún equipo ni nada, pero pues va y ve el partido? ¿Por qué tendría que haber esa división? Se me hace que desde ahí empezamos con el problema. Después yo creo que la financiación sería el nivel que sigue, y ya al último, el hecho de que incluso se comenta en redes sociales también, esto yo no lo puedo asegurar ni nada, pero que había una persona de seguridad que fue la que abrió, como comentas. Sí vi los videos, pero pues sinceramente no podía yo como definir si abrió o no abrió, porque como que ya entraban ya que estaba abierto. Pero sí se dice que, y hasta se manejan nombres. Sí. Se dice que uno de los de propia seguridad abrió la reja para que los de una barra pasaran a la siguiente, a la de los Atlas, y ahí se descontroló todo, ¿no? Los puntos estos que comentabas de el marcador del partido, la venta de la franquicia, la suspensión o los partidos a puertas cerradas, o sea, todo eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque aquí el problema fue ciudadano. Porque si hubiera sido un partido de fútbol, o no, es que no entiendo la diferencia. Fue un partido de fútbol, pero es que si hubiera sido una carrera así, simplemente una carrera, si hubiera sido un maratón y hubiera pasado un descontrol parecido, o sea, otro deporte, una pelea de box. A una pelea de box. Bueno, a lo mejor la pelea de box sí, como que dices, se le sube más la adrenalina, Se ¿no? presta, pero el fútbol, Pues sí, no, o sea, es que no le encuentro sentido incluso ahí en eso. Pero bueno, ahora quiero que sepan que esto que pasó justamente en el... Perdón, ibas a comentar algo. solamente iba a mencionar el simbolismo que da y la sensación que tienes cuando estás en la reja en los estadios. Parece que somos animales encerrados. Sí. Y ¿Sí? en los videos se ve claramente cómo agarran la reja y como animales se cuelgan y empiezan a gritar, a querer agredir. Y literalmente hasta parece que la reja es la que provoca la violencia, como cuando los perros están encerrados, Sí. que se ponen agresivos. Y los aficionados hacen lo mismo. O sea, tú estás de un lado de la reja, yo estoy en el otro.
y nos estamos gritando y nos estamos mentando la madre y nos estamos agrediendo verbalmente. Y entonces cuando tú estás en un estadio de fútbol, sientes esa sensación de, oh, estoy encerrado como un animal. ¿Por qué? Sí, es que vuelvo a lo mismo, no es como si te traten como una persona o un aficionado normal, sino que te tienen que tratar como una bestia a la que tienen que controlar, a la que le tienen que poner límites, siendo Sí. que pues uno mismo debería de saber y tener, pues, no sé, la cultura cívica de no agredir a alguien, a nadie. Sí, el respeto y, o sea, todos podemos tener diferentes opiniones. A todos le podemos ir al equipo de fútbol que sea. Se da mucho en México las apuestas y yo creo que en todo el mundo donde si pierde tu equipo, tú me pagas algo o haces alguna cosa. Y es divertido, o sea, es sano, a diferencia de decir, es que si pierde mi equipo yo te voy a golpear, te voy a agredir. O sea, el fútbol es un deporte y como muchos no saben, los que están jugando son los jugadores. Y si yo me peleo con Isidro, por ejemplo, porque somos de diferentes equipos, al final de cuentas nosotros no ganamos ni perdemos nada. El fútbol, los jugadores siguen siendo mantenidos, siguen siendo financiados. Y ellos ganan y ¿tú qué haces? Fíjate que antes, bueno, no hace tanto, se comentaba que te pusieras la playera, ¿no? Que tú eres el número 12. Ah, sí, No sé si recuerdas su esa campaña. eslogan, bien chafa. Híjole, me parece buena idea, mal implementada, o que se puede prestar justamente a esto, a que un aficionado se convierta en un fanático extremo. ¿Por qué? Porque le dicen, es que tú eres importante en esto, ¿no? Y sí, los aficionados, los seguidores de un equipo son muy, muy importantes, porque básicamente son ellos los que financian a todo el equipo, ¿no? Y le dan muchos trabajos a muchas personas, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, directivos, gente que limpia el estadio, que cuida el pasto. La venta de mercancías también. Exactamente, exactamente. Pero, o sea, ¿qué pasa ahí? Y hablando ya a nivel un poquito más externo, hay una empresa a la cual el equipo Querétaro pertenece, que es de apuestas, como habías dicho. Y se dice que justamente porque Querétaro pertenece a esta casa de apuestas, de la cual no vamos a comentar nombre, pero pues obviamente ustedes lo pueden inferir solamente viendo la playera del puro equipo. Sí, no hace falta. Se dice que el dinero que ellos manejan fue la razón por la cual no hay medidas fuertes contra esta situación que se vivió, contra el equipo. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que sea verdad? ¿Se lo estará inventando la gente? ¿Habrá mano negra? ¿No la habrá? No creo que sea mentira, la verdad. En México conocemos muchísimos casos de impunidad. ¿Cuánta gente no se sale con la suya simplemente por tener dinero? Por ser importante. Y a la gente inocente o la gente que no tiene recursos siempre son los más afectados. Y eso sí es importante porque aquí se ve claramente que el fútbol es importantísimo para México. El nivel económico, como mencionas, se manejan millones de pesos. O sea, 1 millón de pesos, yo no he visto 1 millón de pesos en mi vida. Y Querétaro lo va a soltar así. Ah, te cobro 1 millón de pesos. 1,5 millones. Ah, si quieres te doy 2. ¿Por Sí. qué? Porque el dinero que se maneja allá es impresionante. Y yo siempre soy de la idea de que el dinero no cura o no resuelve los problemas. Cuando ya hay afectados físicamente o ya hay fallecidos. Porque el dinero no compra la vida. El dinero a lo mejor te ayuda en la salud, pero si te quedas paralítico, Pues sí. te quedas De con un hecho, daño cerebral. exacto, o sea, va a ayudar, si acaso, a tu familia a que tú sigas vivo o medio vivo. O que solventen tus gastos
de tus ineficiencias debido a estos hechos. Exacto, y ni siquiera se compensa. ¿Por qué? Porque el costo de la vida va subiendo año con año. Y ya no hablemos de la vida de un enfermo, de una persona que tiene alguna enfermedad. Hablemos de la vida normal. Ahora imagínate que la vida de una persona que está, por ejemplo, en algún estado vegetativo, que seguramente ahorita, en el caso Querétaro, hay más que varios. eh, Imagínate la cuenta del hospital. Carísima. Carísima, y no creo, a lo mejor sí sean responsables de las cuentas. Sin embargo, eso no va a solventar la pérdida ni los daños. Es que creo que ese es un problema muy grande que a lo mejor debemos de profundizar más adelante. El cómo yo con dinero quiero resolver todo. Sí, Cómo con dinero, si te atropellé, la ley dice que te debo de compensar económicamente. Aunque te quedaste en silla de ruedas, no me interesa. Si yo te pago y te compenso económicamente, ya no tienes que decir nada. Y en este caso con el fútbol es lo mismo. Obviamente, sabiendo el monstruo que es el fútbol mexicano, si yo demando, si yo denuncio como afectado, y la gente que está ahí, que es un tema bien importante porque no ha habido denuncias. ¿Por qué no han ido a denunciar? O si lo han hecho, ¿por qué no las han hecho públicas? Porque a pesar de que decimos, yo como ciudadano no le voy a hacer nada a la corporación tan grande como es el fútbol, pero va a haber un antecedente, y tal vez las denuncias hagan que los cargos y las consecuencias para el equipo sean mayores. Y creo que regresamos a que todo eso se está encubriendo. No sé cómo lo ves. de hecho sí, justamente yo tenía aquí guardado un tweet y les iba a dar el nombre exacto. No sé si lo guardé en una captura de pantalla o lo guardé aquí en Twitter, pero sí quería hacerles el comentario de este. No lo encuentro. Ok, bueno, a grandes rasgos lo que decía el tweet era justamente de un comentarista deportivo que tomó una captura de pantalla y la publicó. Etiquetó a la Procuraduría de Justicia del Estado de Querétaro, al gobernador de Querétaro, y también había mencionado a Mikel Arriola, que es el presidente de la Liga MX, que si no tienen idea de quién es esa persona, solamente quiero recordarles que él estuvo por parte del equipo del PRI peleando la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum resultó ganadora de la gobernatura. Eso nada más como detalle. Y básicamente lo que decía el tweet era: una persona publica que era el hermano de una de las personas fallecidas. Esta persona pues obviamente vivía ahí en Jalisco y estaba viajando hacia Querétaro para ver en dónde estaba el cuerpo de su hermano. Pero dentro del mismo mensaje dice que se comunicaron con él personas que él no conocía y que le ofrecieron una suma de dinero bastante importante. 20 millones, si no me falla la memoria, 20 millones de pesos simplemente por no hablar con ningún medio de comunicación y no decir nada. Imagínate. Qué lamentable que en este país lo queramos resolver así. Y qué feo que nos permitamos, pero creo que justamente retomamos los temas anteriores, donde vivimos en una sociedad donde si a mí me ofrecen dinero y no tengo suficiente dinero para solventarme, lo tengo que aceptar. Claro. A pesar de las desgracias. Y les comentamos, en esta ocasión no teníamos planeado hablar de fútbol. Teníamos planeado hacer todo un reportaje, toda una recopilación de hechos lamentables o cosas malas que vemos en el fútbol, y se nos adelantó estos hechos.
La verdad es que el tema salió un poquito imprevisto. Qué lamentable que haya pasado. Qué triste por la gente que sufrió agresiones. Espero que sea como los medios dicen, que no hubo fallecidos. Y si no, pues que no lo encubran. Claro. ¿Qué chingados tienen que encubrir a la gente? La verdad es que no podemos seguir permitiendo que pasen este tipo de cosas. Si nosotros permitimos esto, ¿qué va a seguir? Al final alguien te pisa, te golpea, te mata y nadie supo nada. Pues sí, me imagino la impotencia de las personas que quedan ahí, como diría el expresidente favorito de los panistas, Felipe Calderón, que son daño colateral. La gente que desgraciadamente es familiar de las personas que sufrieron las agresiones, que perdieron la vida, o incluso que su trabajo va a verse afectado, porque tienen razón las personas que dicen es que no deberían desafiliar al equipo completo porque hay muchos trabajos que están ahí volando, ¿no? Que se van a quedar en el aire y muchas personas y familias van a quedar sin el sustento. Esa es una realidad, eso es verdad, no lo podemos negar. Pero también si no se toman medidas disciplinarias o incluso, no sé, a nivel justicia, si no hay justicia, ¿cómo vamos a pedir que el tejido social cambie, no? O sea, nos estamos quejando o nos estamos viendo amenazados por el crimen, por los asaltos, por las drogas, por las injusticias en general, y de repente de un momento a otro pasa una situación así, ¿y qué ven los jóvenes? ¿Qué ven los más jóvenes? Que no pasa nada, que no hay represalias, No hay consecuencias de los que no hay hechos. consecuencias. Y entonces, pues así crecen, así se crece. Y quiero recordarles a todos que la violencia en el fútbol mexicano siempre ha sido un ícono que lo representa, ¿eh? No es un caso aislado esto que pasó en Querétaro, para nada. Si Y no es la ustedes, primera vez que sucede, quizá a este nivel sí, pero la violencia siempre ha existido. ¿Cuántas veces nos ha escuchado? Hay que salir antes de que acabe el partido porque se van a agarrar a golpes. exacto, se vuelve peligroso estar aquí. Sí, exacto. O sea, ya ni disfrutas el final del partido, aunque puedan remontar tu equipo, el otro equipo, lo que sea. Por miedo y por seguridad te tienes que retirar. Entonces es increíble y, y apoyo totalmente, ¿no? Debemos dejar que este tipo de hechos se queden sin consecuencias. Eh, Lamentablemente no son daños colaterales, pero así lo ve la gente. Muchas veces dice, es que son cosas que pasan, como si normalizáramos la violencia en el fútbol. Sí es un hecho que existe, pero no es bueno normalizarlo. Y creo que este tipo de hechos hace hincapié en que debemos de investigar y que tal vez el fútbol no es la mejor cosa a la que tengamos que invertir los mexicanos. En tanto apoyo, en tanto interés y en tanto a pasión. Creo que y unos hechos más que han pasado nos hacen ver que el fútbol mexicano no es tan importante como nos lo pintan. Creo yo. Yo les dejo esa pregunta. ¿Realmente creen que el fútbol mexicano sigue siendo relevante para la sociedad mexicana? Es decir, ¿aporta algo a la sociedad mexicana? ¿Nos hace crecer como sociedad? O solamente se ha vuelto la manera de escape, de Exacto. olvidarse un rato de todos los problemas que tenemos, que me parece que no está mal, pero cuando ya nos damos cuenta como comunidad de que incluso se está usando a propósito como un medio de manipulación, ya es un problema. Claro, pan y circo para el pueblo y quién dice algo. Y digo, no podemos demeritar que la política siempre está involucrada, sin embargo, somos los que le damos el poder
a cualquier tipo de manipulación. En este caso el fútbol. Si es un buen deporte, a muchos les encanta jugar. Es un medio de escape, como dices, es entretenimiento, claro. Es bueno salir a veces de la rutina y ver un partido de fútbol o jugar fútbol, pero vuelvo a lo mismo. ¿Realmente merece tanta importancia en la cultura mexicana? Ahí lo dejo. Yo creo que, como comentas, eso va a ser ya una decisión muy propia. Depende mucho de cómo crecimos con respecto a este tipo de fanatismo que se vive. Y nada más como para cerrar el ciclo de este hecho, que seguramente pues vamos a tener más capítulos que tengan que ver, pero quiero recordarle a la gente que no es un hecho aislado. Violencia en el fútbol siempre, al parecer, han ido de la mano. Ha habido casos muy emblemáticos. Si no los recuerdan, quiero, quiero comentar algunos. Por ejemplo, el caso de Salvador Cabañas. Fue muy sonado, fue muy mediático y pues desgraciadamente no lo conocí nunca como persona porque todo el tiempo estuve detrás de la televisión viéndolo. Pero estoy seguro que cualquier persona que sí fue fanática del Club América, al cual pues, yo no sigo, eh, aún sin seguir ni ser fanático de ese equipo, supimos de ese caso porque fue muy, muy, muy sonado. eh, lo explotaron ese caso a su máximo. Sí, claro, cuando tomamos las experiencias del fútbol en la parte de afuera, podemos eh, tener errores, podemos ser deportistas y tal vez no jugar el mejor partido del mundo, pero el día de mañana sí, y que nosotros seamos tan agresivos, tan impulsivos para agredir a un jugador es terrible. Yo creo que es un hecho que podemos mencionar y profundizar en otra ocasión. Como mencionamos, sí vamos a hablar más de esto. Ahorita fue un hecho inevitable, inesperado. Ojalá nunca se repita nada, ni parecido ni peor. Pero qué lamentable los hechos que demuestran que la sociedad sí tiene problemas. No los culpo, tal vez es la pandemia, tal vez es todo lo que se ha acumulado a través de estos 2 años. No me gustaría que la gente involucrara este hecho como un hecho político porque siempre hay quienes quieren lucrar por parte de este tipo de cosas. Y nada, o sea, al final, como una metáfora, les puedo decir que el fútbol, el jugador de fútbol y el político son lo mismo. En cuanto tú le llegues al precio, el jugador o el político se va a cambiar de bando y va a jugar o va a hacer política para el que le pague mejor. Y tú como ciudadano sigues siendo lo mismo. Puedes ser aficionado de un equipo, puedes ser aficionado de un político y no vas a ganar nada. Así que nada, les dejo esa metáfora para que lo piensen. Si sean aficionados, sí es divertido el fútbol, pero tengan un poquito de conciencia a qué nivel llegan ustedes. Ok, muy, muy buena analogía. De hecho, igual para terminar, si ustedes piensan que no hay más casos, pues les puedo nombrar ahorita el caso de Renato Ibarra, del América. Búsquenlo, investiguen, lean un poco sobre eso, van a darse cuenta de que igual todo fue un circo. No sé por qué razón salió a la luz desde el inicio, se les ha de haber filtrado la información porque pues estas cosas normalmente pasan y no se comentan, no se dicen, se trabajan a puerta cerrada. Otro caso importante, y eso ya a nivel, ya a nivel equipo nacional, si recuerdan,
hubo un partido, no les voy a decir de qué año, pero es muy fácil encontrarlo en YouTube, un partido que jugó México contra Panamá, en el cual se alegó mucho sobre la corrupción para que México llegara pues, nuevamente a base de billetazos al árbitro al Mundial, para que calificara. Y pues es lamentable porque para mí la forma en que yo veo el deporte son gente que ha dedicado su vida, sus esfuerzos a ser tan buenos en algo que les paguen y que les paguen bien. Entonces, sí, claro, los jugadores no tienen la culpa, son sí, empleados. sí, son empleados más esclavos del sistema y no podemos culparlos a ellos. La verdad es que ellos son la cúspide de la gran montaña que es el fútbol. Claro, y de hecho a eso iba. ¿Por qué? Porque he escuchado en otros podcasts que la cultura del deporte en los países es muy variada y diferente. Y por ejemplo, si hacemos el contraste de lo que el deporte en México versus nuestro vecino más importante que tenemos es Estados Unidos, ¿qué pasa desde nivel preparatoria o universidad? Que si tú ya te estás especializando en algún deporte, llámese fútbol americano, que así le decimos acá, pero pues es simplemente fútbol, o baloncesto, ¿qué pasa? Empiezan a ver como la gente que busca los talentos, ¿no? ¿Para qué? Para que en algún punto lleguen a alguna liga importante, llámese NBA, NFL o la que ustedes quieran. Entonces, de cierto modo, son ejemplos a seguir y le dan mucha razón a las personas que son más jóvenes porque dicen, es que yo quiero ir a la universidad tal. ¿Por qué? Porque de ahí han salido los mejores de la NBA, por ejemplo. Entonces, los niños le encuentran, las personas jóvenes le encuentran mucho sentido a dedicarse a un deporte, a lo mejor como complementario al inicio, pero luego sí ven carrera en eso. Sí, claro. Cosa diferente a lo que tenemos aquí en México. No, aquí estudias o haces el deporte. Exacto. No puedes hacer las dos cosas. Sí. Es imposible. Se los digo, a mí no me salió y no conozco a uno que le haya dado 100% a la escuela o al deporte. Y lamentablemente en uno de los dos fallas, si no es que en los dos. Sí, te quedas como el perro de las dos tortas, ¿no? El clásico. Pero también quiero hacer la anotación, quiero hacer el comentario de que a pesar de que uno se esfuerce en el fútbol o casi en cualquier deporte que tenemos aquí en México, tienes que tener cualidades excepcionales y tienes que estar en el momento y lugar indicados. Porque si no, solamente depende de qué tanto dinero tengas. Sí, exacto. Porque si no, nada más pagas por tu lugar. Ya profundizaremos en eso porque vaya que sí pasa aquí. Es inevitable y qué lamentable que por negocio de ciertas personas no haya tanta calidad en el deporte como mencionas. Ojalá llegáramos a ese nivel como nuestro vecino. Pero aquí la mentalidad de la gente es que si te vas a meter al fútbol es para salir de pobre. Sí, y de hecho casi cualquier trabajo que sea como muy insignia, ¿no? Escuchaba hace poco el podcast de Gusgri, no sé si lo escuchen o lo conozcan. Escuché un capítulo donde él platica con alguien que fue parte del ejército y después judicial o federal, algo así. Y la persona a la que entrevista, él simplemente le dice, ¿sabes qué? Es que yo me metí al ejército como lo hicieron el 90 y tantos % de la gente que yo conocí ahí, pues para salir de pobre.
para salir de pobre. Y eso lo podemos trasladar a casi cualquier otro empleo, digamos, o no sé, Profesión. Sí, alguna profesión Que ya es falso, ¿no? Sí. Ya es falso porque ya sabemos que los sueldos y los salarios en México son desafortunadamente bajos y discriminatorios. Entonces, ahí a veces resulta impactante lo que gana un jugador de fútbol, lo que gana un doctor. La diferencia es abismal y creo que no está mal. No está mal al final de cuentas si el jugador de fútbol hace lo que sabe, está bien. Pero no creo que sea bueno que a un doctor le paguen mucho menos. Fíjate que a mí sí me parece mal, porque me parece mal el enfoque. Sí, claro, pero es lo que nos han pintado, ¿no crees? Sí, desgraciadamente crecimos así. Sí, o sea, no estoy de acuerdo. Tendríamos que investigar e indagar cómo acabar con ese tipo de cosas, porque incluso yo creo que por los 60, 70, si tú tienes una licenciatura, podrías salir adelante. Ahorita cuántas personas tienen licenciatura y no han podido salir adelante. Tienen salarios bajísimos. O se recurre al clásico de, mira, el licenciado está de taxista. Sí. Está de Uber, está de vendiendo fruta. Para mí no es denigrante. ¿Por qué? Porque se está ganando la vida honradamente. Sin embargo, sí vemos que a lo que estudian no se ejerce. A lo que la idea que se plantaron o la idea con la que empezaron sus estudios y concluyeron incluso, se ve totalmente minimizada por la realidad del mercado actual, que, o sea, una persona sin estudios, si quieres, un youtuber, un lo que sea, que a lo mejor sí, obviamente tienen su complejidad, pueden ganar 100 o 1000 veces más que una persona que se dedicó a estudiar, pues, media vida, ¿no? Como los estudiantes que salen directamente de la universidad y en primer trabajo en el que intentan entrar les dicen es que sí, tus credenciales están bien, todo está bien, pero desgraciadamente no tienes experiencia. Oye, pero pues aguántame tantito, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tener experiencia si acabo de salir de la universidad? Contrátame para que yo tenga experiencia, ¿no? O sea, sé hacer esto. Pero hay una serie de cosas que nos limitan y nos ponen totalmente en jaque. Y yo creo que eso van a poder dar fe muchas personas de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte es como clasista, ¿no? Decir, es que el licenciado ya es taxista. Bueno, prefiero ser taxista que ser político. Sí, y es que volvemos a lo mismo. Ahí el tejido social nos ha demostrado que ser político es ser ratero. Exacto. Y pero no es generalizar. Pero es que no tendría que ser así desde el inicio. O sea, se supone que debería de ser la persona que administra los recursos correctamente para que el espacio donde él está trabajando o el lugar que gobierne, pues sea un lugar mejor para vivir, ¿no? Que tenga seguridad, salud y educación. Y ya, nada más. Sí, creo que es una cultura literalmente como la ley de Herodes. No sé si decirlo, pero los que no sepan, investiguen la mejor para que no haya problema. La ley de Herodes aquí en México, incluso hay una película de eso, donde justamente habla de cómo el político llega a hacer lo que debe de hacer, lo que mencionaste, y la misma sociedad lo lleva al camino de la corrupción. Y qué lamentable que así funcione en todos los sentidos. Que no tengamos las oportunidades y nada, la verdad es que relacionando con el fútbol podemos decir
que hasta se puede sentir como resentimiento de que un futbolista gane mucho. Pero no es culpa de los futbolistas, de los deportistas. Es cómo está desarrollada la sociedad y la economía. Y creo que por ahí debemos de llegar. Porque no es posible que vayas a una consulta de 30 pesos, pero pagues tu boleto de 300 pesos cada 8 días para un partido de fútbol. Y te quejes porque son 30 pesos, porque el doctor todavía te va a hacer gastar en medicamentos. La verdad es que Sí, nuestras prioridades parece que están de cabeza, sí, ¿no? sí, no, y podemos hablar infinidad. Y creo que lo podemos enfocar a un buen tema. Prioridades, exactamente. Prioridades. Porque puedes gastar en lo que sea, lo que no sea necesario, la cantidad inimaginable que puedas desear. Pero si te estás muriendo, ay, es que como 30 pesos. Ah, es que como los medicamentos. Y bueno, ahí hay otras profesiones que también afectan. Sí, de hecho, si tuviera yo que dar una conclusión sobre este tema es que estamos descompuestos en muchos sentidos. Lamento mucho lo que pasó en esa ocasión. Sinceramente, son de esas cosas que uno ve desde afuera y dice, qué bueno que no estuve ahí, pero lamento que haya gente que haya sufrido esto. Creo que condenamos los hechos violentos que acaban de suceder en este partido. Y pues nada, un abrazo fraterno a la gente que está sufriendo en estos momentos. Y pues ojalá que todo lo que es una realidad, todo lo que es verdad, salga a la luz, que no nos quedemos con verdades históricas o versiones oficiales, cuando lo único que debe de haber es la realidad, hechos, y pues a levantar denuncias, a no esconder nada. Pues ojalá que esto sea un símbolo de algo que no debe repetirse nunca, porque como bien dices, no, todo esto que pasó, no, la gente no son daños colaterales, la gente es gente y tiene que vivir una vida diferente. Ellos iban a disfrutar un partido de fútbol, independientemente de qué barra o lo que sea que estén, pero no me parece que esto debió haber sido como fue. Sí, la sociedad tiene problemas. Y creo que, repito, se está hablando de estos temas sin ninguna limitante, justamente para que se identifiquen, porque no es posible que haya pasado algo así. Igual todo el apoyo a las familias que hayan sufrido en esos hechos. También podría decir que las familias de los responsables no nieguen los hechos, porque hay veces que a pesar de que mi hijo o mi familiar cometen un crimen, lo queremos seguir defendiendo. Entonces, la verdad está ahí, los hechos están ahí, y qué tristeza que la sociedad está tan mal que están haciendo ese tipo de problemas. Ojalá llegue el momento donde los partidos de fútbol sean amenos, como cuando vamos a hacer una carne asada, como cuando nos juntamos para ver un partido cheleando. Somos equipos contrarios, no importa, pero a pesar de ello, podemos seguir conviviendo. Qué lamentable y qué tristeza por las personas que agredieron a la gente que estaba en el piso. Sí, Es inaceptable. Yo creo que si tú ves a alguien ya en el piso, ya es total sumisión, si todavía está consciente. Y si no está consciente, ¿qué pasa ahí con tu propia humanidad, no? Sí, claro, somos personas y se supone que somos seres pensantes, un poquito más avanzados, no somos animales, pero ahí la gente demostró todo lo contrario.
Ojalá que la violencia se erradique pronto en el fútbol y en todos los sentidos. No debería de existir nada más que el diálogo para solventar y resolver estos problemas. Y nada, un abrazo fuerte para todos los afectados. Ojalá estén bien, ojalá no tengan repercusiones graves. Y qué tristeza esto que sucedió. Ni siquiera encuentro las palabras para definirlo, porque es impotencia. No me imagino la gente que estuvo ahí. Claro, como ya lo comentábamos en el anterior episodio sobre el 8 de marzo, nos ponemos en el papel, ¿no? Nos ponemos en los zapatos lo más cercano que podemos y sabemos que es algo que simplemente no nos gustaría vivir. Y pues nada, vamos a terminar el tema aquí, me imagino que retomarlo en algún otro momento. Esperamos sus comentarios, dejen su like, su dislike, compartan. Y pues nos vemos pronto aquí en un nuevo episodio la próxima semana. Hasta la próxima.